Buenas noches, bienvenidos. Nuestro programa tiene que ver con la ley de medios, inexorablemente, y con mucho gusto les vamos a permitir a ustedes entender todavía mejor, aspirando siempre a aumentar la cantidad de gente que sepa lo que ocurrió en esta convocatoria de la Corte Suprema de Justicia, porque hubo un sector muy importante, el dominante, que no lo televisó. Dejó afuera de su audiencia toda posibilidad de saber lo que allí había ocurrido. Por eso, en todos los lugares posibles hay que divulgar lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia, que finalmente hay que reconocer esta convocatoria alguna utilidad tuvo. De esto vamos a comentar, a hablar inmediatamente después de la primera pausa, a la que ya vamos, porque luego, con excelentes personalidades además en el Twitter que va a presentar Julieta Camaño en instantes, vamos a revisar de una manera continuada todo lo que sucedió en esta convocatoria de la Corte Suprema de Justicia para no perder el hilo de lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Hacemos la pausa ya mismo y enseguida volvemos. Vamos a dar comienzo a esta audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta causa denominada Grupo Clarín S.A. y otros contra el Poder Ejecutivo Nacional y otros. Querido Víctor Hugo, acá estamos bajando línea, codo a codo, exigiendo, basta de pedir, se terminó, exigimos que esa ley de medios de una vez por todas sea aprobada. Es una caradurez de la Corte que no se defina y que haga una audiencia que, a mi entender, es una truchada. Ya no hace falta ninguna audiencia. Vos imaginate, si esta gente toma el poder con un presidente ficticio que es Mañeto, estamos directamente en el horno. La dictadura militar terminará en nuestro país el día que se desguacen los 305 medios que constituyen el Grupo Clarín. Por eso estoy acá. Lo que estamos buscando es tener la posibilidad de repartir la palabra, de que todos podamos hablar de la misma forma, de dar y de recibir información. Si uno grita y los demás susurran, no hay democracia posible. Durante años nos hemos pasado sin poder tener una voz. Para nosotros es importante apoyar la ley de medios porque creo que es la libre expresión de los medios. Al tener un micrófono podemos trabajar con nuestra gente de los barrios carenciados. Los chicos lo que están viendo son 8 canales de televisión que se producen afuera del país, digamos más precisamente en Estados Unidos. La mayoría de esos canales son panarregionales, que quiere decir que es lo mismo un chico uruguayo, chileno, mexicano que nosotros. A pesar de que no somos del paquete considerado oficialista, digamos, no somos ni Pacapaca, ni Encuentro, ni CN23, somos un canal independiente de un grupo de medios de La Plata y que ya hace un año y medio que transmite noticias de la provincia y que estamos en la provincia gracias a los cableoperadores independientes que cumplen la ley y
que nos ponen canal por canal, localidad por localidad, al aire en toda la provincia, y estamos aquí esperando que también la ley se cumpla y lo haga Cablevisión, Telecentro, DirecTV, las grandes empresas de cable que operan en la provincia deberían poner el nuestro, que es un canal gratuito de noticias. Por lo tanto, señores de la Corte Suprema, comprueben una vez más que el pueblo unido jamás será vencido. Quiero contar cómo le vamos a presentar el material más importante que tenemos. No hubo una controversia directa entre quienes participaban, por un lado representando al Estado y al pueblo, y por otro lado quienes representaban a Mañeto y el Grupo Clarín. Pero nosotros hemos armado como para que conceptualmente se pueda entender mejor cuál es la discusión, como si realmente la misma se estuviese produciendo. Así que van a tener seguramente muchos elementos muy interesantes para poder calibrar lo que allí sucedió. Pero antes vamos a presentar a quienes tenemos en el Twitter. Me da muchísimo gusto de antemano. Julieta Camaño, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes ahí del otro lado? Y como anticipó Víctor Hugo, por supuesto, hoy tenemos grandes personas aquí en el Twitter, en @BDL Víctor Hugo. Vamos a presentarlos uno por uno. En primer lugar, Cintia Ottaviano, recién la veíamos en el informe, en el comienzo de bajada de línea. Leí hoy por la mañana, en tiempo argentino, todo su alegato, magnífico. Es todo como un nuevo aprendizaje de tantos argumentos que se pueden establecer a favor del Estado. Exactamente. Bueno, la defensora del público ya nos ha saludado, Víctor Hugo. Dice, buenas noches, BH, muchas gracias por la invitación. También estará tuiteando con nosotros la presidenta del INCA, Liliana Masure. Dice, buenas noches, Víctor Hugo, Julieta Cam y equipo de bajada de línea. Aquí lista para participar del programa que no me pierdo ni un domingo. Muchas gracias, Liliana Masure. Y en tercer lugar estará el director de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Glenn Postolsky. Él ya nos ha saludado también y agradece por participar en el programa. Todos estos estarán tuiteando en vivo en @BDL Víctor Hugo. Glenn, que es el director de la carrera de comunicaciones en la UBA y que sabe muy bien de qué se trata la ley de medios, porque en los 90, me cuenta mi compañera Lilian Sáez, productora del programa, era algo troncal en la carrera que se estaba llevando entonces. Años 90, y ya se estaba hablando, por cierto, de la ley de medios. Bueno, el primero que lo intentó fue Alfonsín, que en vez de dar 24 licencias, quería dar solamente 8, según ha contado Leopoldo Moró en más de una ocasión en nuestro programa y en otros. Vamos a escucharlo a Berbisky primero, en algo muy interesante que dijo respecto a la convocatoria y a la forma. Y después vamos a ir a ese juego en el cual tendrán los argumentos de un lado y de otro, del Estado y del pueblo, de Mañeto y Clarín. El CELS llega a esta audiencia en cumplimiento de un mandato de sus fundadores de contribuir a que nuestra democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura cívico-militar. Así como defendemos la plena vigencia de esta ley, a cuya creación contribuimos desde la Coalición para una Radiodifusión Democrática, también hemos propiciado la depuración de este tribunal hace una década, la derogación del Código de Justicia Militar, la nulidad de la Ley de Obediencia Debida, la modificación de los tipos penales que restringían la libertad de expresión, el adesentamiento de los lugares de encierro. Lo hicimos en todos los casos antes que existiera el actual gobierno. Celebramos la iniciativa de esta Corte en favor de la transparencia y la participación, pero no coincidimos en la transformación del amicus curiae en un subordinado amicus partis. Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la justicia y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes en este expediente, hay un país afuera. Nada menos que un país afuera, dice Horacio Berbisky en su presentación.
Ustedes van a ver ahora el debate que nosotros hemos preparado. Es muy probable que se queden impactados por la falta de recursos, de manejo de los abogados del Grupo Clarín. No seamos demasiado severos con ellos. Es muy difícil defender una gran mentira. Se puede ser el mejor abogado del mundo. ¿Cómo se hace para sostener aquello que no es sustentable como verdad? En realidad, Mañeto dicen que está enojado con los abogados. Pero, ¿qué podían hacer? ¿Cómo modificar esa realidad? Y por otra parte, quizás están un poco desentrenados los abogados, porque la vida transcurre fácil cuando uno se presenta en un juzgado ante el juez y dice vengo de parte de Mañeto. Y se termina todo. ¿Qué necesita el señor? Esta vez no fue así. Felizmente no fue así. No fue esta vez como funcionar con el apellido Clarín como si fuera el nombre de casada de una persona o de casado. El doctor Casino de Clarín, todo junto, y ya eso es distinto. Se acostumbran a que sea así el recurso y quizás esto de litigar, de argumentar, se les ha quedado de lado. Es como una materia que empezaron a saltearse demasiado hasta llegar a una circunstancia en la cual francamente fue asombrosa la diferencia de recursos. Pero sin querer minimizar a quienes representaron a nosotros, al pueblo, al Estado, hay que decir que es bastante más accesible defender con el corazón una verdad que algunos de ellos hasta habían escrito, porque habían sido redactores de la Ley de Medios, como Graciana Peñafort, por ejemplo, y otra cosa es ir a decir que van a defender algo noble, como la libertad de expresión, y lo único que están defendiendo es el inmenso poder que tienen y que después vamos a demostrar para qué les sirve. Pero vayamos a la gran discusión que hubo, preparada por nosotros naturalmente, entre los representantes del Estado y de Clarín, con una idea que nos ha resultado siempre negativa. La Corte creemos que no hizo demasiado bien en poner el mismo peso de un lado y de otro. No es lo mismo todo un pueblo que Mañeto y el Grupo Clarín. Pero quizás lo que quiso la Corte fue tener una cantidad de voces parecida. Y esto es interesante, porque justamente de eso se trata la Ley de Medios, de tener la multiplicidad, la diversidad de voces que permitan, en el derecho al público que esgrimía Cintia Ottaviano, enterarse debidamente de todos los argumentos que hay en un debate que hace a la democracia. Porque si el debate es dominado por quienes pueden digitar quién es el presidente, o quién puede ser un ministro, o quién se cae un día y se levanta al otro, la democracia así no funciona, es un simulacro. Vayamos a lo que es entonces el argumento de cada una de las partes a raíz de las preguntas que iba formulando la Corte Suprema de Justicia.